A continuación tiene la palabra el diputado Santiago Pauli. Gracias, señor presidente. Con respecto a esta emergencia, como titula este proyecto presentado, el dictamen de mayoría, quiero revisar algunos datos porque estuvo buena la discusión, pero se me hace que hemos sido bastante laxos con los datos hasta ahora, porque hablamos de una emergencia y le achacamos al gobierno de Milei esta emergencia, cuando si repasamos los datos que algunos de ustedes mencionaron, empezando por el final del proyecto, cuando hablamos del pago a prestadores y de los nomencladores, hoy dos diputados nomás mencionaron que frente a la inflación del 117% del 2024, el aumento fue del 99%. Es decir, hubo una diferencia del 18%, pero si vamos al 2023, y celebro los datos que el diputado de La Pampa nos daba de varios años atrás, para no reiterar, voy a mencionar solo el del 2023. La inflación fue del 211% anual y el aumento que le dio el gobierno de Alberto Fernández en ese año fue del 93%, más de 100% de desfasajes. La emergencia es toda de ustedes, señores. Es toda de ustedes. No podemos ignorar eso. Quieren achacarle a este gobierno nacional la emergencia que ustedes generaron. Queremos hablar de cómo solucionarla, perfecto, pero primero háganse cargo que esta emergencia es su culpa y no intenten dibujar los números. Se mencionó la auditoría que hizo Andis por las pensiones por invalidez laboral. Yo quiero mencionar algunos datos, porque vamos de nuevo, los datos cuentan la historia completa. De las cartas documentos enviadas, 470.000, la mitad no pudieron ser entregadas. Ahora ustedes preguntarán por qué no pudieron ser entregadas. Les comento. 70% dirección insuficiente, 10% de personas desconocidas, 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos de la notificación, 100 personas renunciaron voluntariamente. Casos irregulares detectados, escuchen esto, pues es interesante. 212 presos y 331 prófugos cobraban pensiones por invalidez laboral. ¿Por qué la cobraban? Ustedes se la dieron. Entonces la emergencia la causaron ustedes. Antes de hablar de cómo solucionarlo, hablemos de que la emergencia la causaron ustedes, señores. Usaron a los discapacitados para hacer clientelismo político. No podemos solucionar esto si no sinceramos la discusión. Parece que es culpa de Milei la emergencia por discapacidad, es culpa de ustedes. Podemos echar culpas más años atrás, pero hablemos de estos últimos años. Entre el 2019 y el 2023 crecieron en 390.000 pensiones por invalidez nacional, metieron 390.000 personas por invalidez nacional. ¿Eran personas que realmente aplicaban para una pensión por invalidez nacional? Bueno, yo creo que los prófugos, los presos y los que no cumplían con los requisitos, no. Entonces, que el mea culpa no sea, bueno, sí, algo se hizo mal. No, hicieron todo mal. Ahora, quieren meter con este proyecto de ley 600.000 personas nuevas a cobrar pensiones. Personas que hoy tienen su certificado único de discapacidad y que no cobran una pensión. El problema con el proyecto de ley, que lo hemos discutido, y tengo un problema conceptual con esto, porque sé que hay gente con buena intención y sé que algunas de las cosas que se discuten acá son para discutir, pero tengo un grave problema moral con darle a los zorros el cuidado de las gallinas. No le podemos dar a ustedes el cuidado de las personas que cobran pensiones por discapacidad porque las usaron para hacer clientelismo político. Cada preso, cada prófugo, cada chanta al que le dieron una pensión por invalidez nacional, se la quitó al que realmente la necesitaba. Los que la necesitaban no la tenían todos porque había chantas y había gente y había militantes. Se usaron para bancar campañas y para pagarle a sus militantes. Y si no hablamos de eso y no lo sinceran, ¿cómo le va a creer el pueblo de que ahora ustedes tienen la solución para la discapacidad si lo usaron para hacer clientelismo político? Entonces, discúlpenme, no tienen
autoridad moral para plantear ninguna solución. ¿Saben qué es lo peor? Que en muchos de los casos, y todos nosotros hablamos con gente, ustedes, nosotros, a todos nos cuentan historias. A mucha de esta gente también se la obligaba a ir a actos, a mucha gente se le daba una pensión y se la manipulaba para militar un partido político. Y si eso no nos da vergüenza a todos, entonces ¿de qué solución vamos a hablar? Porque lo que ustedes están planteando está manchado con esa manera de usar a las pensiones que tenían que ser para personas que realmente las necesitaban. Y ustedes no quisieron darla de baja a sus militantes, a los chantas, a los presos, a los que no cumplían con los requisitos, y tuvo que venir el gobierno de Milei para hacer esa auditoría. Y no hablemos de la auditoría como, bueno, sí, capaz que hacía falta. No, ¿cómo que no hacía falta? ¿Cuántas de esas personas que cobran hoy la pensión y que quedan por auditar se están robando la plata de los discapacitados? Entonces, ¿qué solución podemos hacer mientras haya gente que sigue robándose la plata de los discapacitados? Y entre esos muchos militantes políticos de ustedes. Ahora sí, vamos a hablar del dictamen. La pensión por invalidez laboral, esta de la que ustedes abusaron, plantea un requisito del 66% de incapacidad. Está pensada para gente que realmente necesita una pensión porque no puede integrarse al mercado laboral, al sistema de trabajo en igualdad de condiciones, y eso es lo que se viene haciendo mal, pero que vamos a corregir con esta auditoría, y eso tiene que seguirse haciendo. Pero hay un gran problema con la pensión por discapacidad para protección social, esta que mencionan, y me molesta que detrás de nombres tan lindos y que suenan tan bien intencionados se esconden muchas veces más clientelismo, que vamos a pasar a darle una pensión a gente que no tiene 66% de incapacidad laboral, a gente que está en un universo muy amplio de lo que podemos considerar discapacidad. No todo discapacitado es igual. Y de hecho muchas de las leyes que se aprobaron en años anteriores para integrar a los discapacitados al sistema laboral apuntaban a eso, a que tenemos personas que hay que integrarlas porque pueden y quieren trabajar. Ahora, vamos a volver atrás con una pensión que agarra un concepto de discapacidad con el que todos coincidimos, es súper amplio, pero que estamos volviendo a discriminar. Tratamos a todos los discapacitados como si fueran incapaces de insertarse en el mercado laboral y conseguir un trabajo, cuando no todos son iguales. Entonces estamos queriendo hacer el mismo desastre que hicieron con el sistema de previsión, ahora con el sistema de discapacidad, y eso no es discutir una solución. A ver, si nosotros agarramos una pensión por invalidez laboral y esta pensión que ustedes quieren agarrar y dársela a toda persona que tenga un certificado único de discapacidad, que si vamos a la auditoría de Andis, había personas que sufrían de migrañas y le daban pensión por invalidez laboral. Así que discúlpenme, no son confiables para determinar quién puede o no puede cobrar una pensión. El problema con esta ley totalmente discriminatoria que crea este concepto de una pensión para todo el que tiene un certificado único de discapacidad en igualdad de condiciones en cualquier parte del país, es que van a empujar a mucha gente que puede y quiere trabajar a la informalidad laboral, porque lo que establecen acá, cuando dice que la pensión esta se dejaría de cobrar para una persona que percibe más de 2 salarios mínimos vitales y móviles, saben que va a lograr empujar a la informalidad más gente. ¿Quieren un ejemplo de que esto ya pasó en la historia argentina? ¿Cuánta gente no quiere estar en el sistema en regla y en blanco porque deja de percibir pensión o deja de percibir ayuda, deja de percibir asistencia social? Y así como usaron el sistema laboral y el sistema previsional para empujar a gente a la informalidad, lo van a hacer con un montón de gente a la que están discriminando, porque la van a poner en un lugar, no todos son iguales, no todos están en la misma situación de discapacidad, la van a poner en un lugar en el que va a elegir si conseguir y entrar al trabajo que quiere o ir a algún acuerdo negro o algún acuerdo medio raro para no dejar de percibir esta pensión. Entonces, no le estamos haciendo ningún favor a aquellos que sí pueden y quieren trabajar. Esto no lo resuelve. A ver,
Cuando nosotros hablamos de la inclusión y cuando nosotros hablamos de querer ayudar a las personas por discapacidad, primero no escriban estos proyectos totalmente discriminatorios que hace como que toda la persona que tiene el certificado único por discapacidad está en igualdad de condiciones. Claro que no, señores. Parece que ustedes no conviven con gente con discapacidad y saben que es un universo muy amplio. Y una de las cosas que decían recién, que mencionaban que esto no va a afectar a las obras sindicales, que no va a afectar a las obras sociales provinciales y que no va a afectar a la salud provincial, discúlpeme, pero es de una ingenuidad totalmente peligrosa. Sigan sacando gente del sistema laboral y van a fundir a las obras sociales sindicales, van a fundir a las obras provinciales. En mi provincia está fundida y seguramente en el caso de ustedes también. ¿Quieren fundir más los sistemas de salud provinciales que vienen fundidos hace años? Sigan sacando personas del sistema laboral que pueden y quieren trabajar. Eso va a ocurrir. Van a seguir fundiendo las cajas provinciales, van a seguir fundiendo los sistemas de salud de las provincias. Ahora, y ya termino, presidente, ¿queremos resolverlo? Mencionaban que esto, el diputado que encabezó este dictamen mencionaba que tenía 3 partes este proyecto. ¿Quieren que discutamos esto en serio? Dejen de presentar estos proyectos donde mezclan todo, ponen un montón de cosas y demos una discusión seria. ¿Quieren hablar de actualizar los nomencladores? Bueno, nosotros tuvimos en el 2024 una diferencia del 18%, ustedes en el 2023 del más del 100%, ustedes fundieron a los prestadores. ¿Quieren que trabajemos juntos para esto? Sentémonos y trabajemos en serio, porque si no, con estos proyectos que suenan muy bien y que ustedes lo saben vender bien y después los usan, porque se olvidan que los acampa en Plaza de Mayo, cuando ustedes debían y tenían meses de retraso, los tenían ustedes también, no los inventamos nosotros. Quieren hacerlo, discutamos en serio. Pero mientras sigan promoviendo leyes que lo único que van a lograr es seguir fundiendo los sistemas previsionales, el sistema laboral y también a las provincias, no podemos hablar en serio. Gracias. Muchas gracias, diputado Paulí.